Todos los que nos han acompañado en Levítico, yo sé que han sacado grandes lecciones. El Levítico nos habla de la preparación espiritual en el Sinaí. Ellos están en el Sinaí y en ese tiempo del Sinaí Dios está preparándolos porque ellos tienen que viajar desde el Sinaí hasta Cades Barnea para entrar a tomar posesión de las promesas, ¿verdad? De la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Él demoró ese tiempo. Así que Levítico es un tiempo de preparación y hoy estamos terminando el último capítulo 27, cerramos Levítico. Yo espero que los que nos han acompañado en este estudio del capítulo 1 hasta el 27, que es el último, puedan haber recogido algo de cuando piensan en Levítico, no es gente con la vestido largo y aquello, sino que Levítico nos manda, es el tiempo de preparación en el Sinaí, al borde del Sinaí, al pie del Sinaí, donde fue el lugar donde Dios se manifestó. Dice en el capítulo 27:1, dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, habla y diles. Vamos a hablar de 7 cosas en esta noche, en el cierre de Levítico, 7 cosas importantes. Y vamos a hablar sobre el tema los votos de consagración, ¿verdad? Los votos de consagración. La palabra es corbán. Corbán significa votos, ofrenda, presente. Los votos de consagración. Y si hablamos de consagración, estamos hablando de meternos más con Dios, de acercarnos más a Dios. ¿Y por qué es importante la preparación nuestra? Porque antes de alcanzar las promesas de Dios, debemos ir preparados, porque si usted no va preparado para entrar a Canaán, va a tener problemas, porque cuando llega a Canaán puede caer en idolatría, puede caer en vanagloria. Por eso todos los capítulos de Levítico nos hablaron de la preparación del terreno, la preparación del tabernáculo, la preparación de los utensilios, la preparación de la vestidura, la preparación del sacerdote, la preparación de la actitud, la preparación. Así que Levítico es el tiempo de prepararse, de acercarse más a Dios y salir en esa condición para alcanzar la promesa. Si alguien no está preparado para alcanzar algo, ¿verdad? Una promesa, puede caer en el error, en estos errores. Por eso me llama la atención que en todos los capítulos usted ve que dice, y habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y dile. Yo estoy viendo a raíz de los 27 capítulos, yo estoy viendo a un Dios insistiendo, hablando. Y qué bueno que Dios habla, ¿verdad? Es triste cuando no escuchamos la voz de Dios, pero Dios está ahí, habló a Moisés, ahí habló. ¿Cuántas veces Dios está hablando y la gente no escucha? Pero mire, él no dice que le habló solo, sino que le dijo, habla a los hijos de Israel. Así que lo que Dios nos dice a nosotros, lo que Dios nos confía, es para que nosotros lo transmitamos, en este caso a los hijos de Israel. Y ahí viene la información. Así que en esta noche vamos a hablar sobre ese corbán. Ya le dije que corbán significa voto, ofrenda o presente, el corbán. Y vamos a entender alguna cosa muy importante. Dentro de este corbán, de estos votos, lo primero que vemos son los votos relativos a la persona. O sea, el primer tipo de votos son 7, vamos a ver 7, pero los primeros tipos de votos que vemos es votos por las personas. ¿Cómo así? Dice, cuando alguno hiciere voto especial a Jehová, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. En cuanto al varón, 20 años, dice de 20 años hasta 70, no sé el rango de lo que está aquí, 20 a 70, lo estimarás en 50 ciclos de plata, según el ciclo del santuario. Y si fuere mujer, la estimarás en 30 ciclos. Y si fuere de 5 años hasta 20, ojo, 5 años, una niña, hasta 20, ¿verdad? Una jovencita, dice, al varón lo estimarás en 20 ciclos y a la mujer en 10 ciclos. Y si fuera de un mes, ojo, bebé, si fuera de un mes hasta 5 años, entonces estimarás al varón en 5 ciclos de plata y a la mujer en 3 ciclos de plata. Mas si fuera de 70 años o más,
Al varón lo estimarás en 15 ciclos y a la mujer en 10 ciclos. Pero si fuera muy pobre para pagar tu estimación, entonces será llevado ante el sacerdote, quien fijará el precio conforme a la posibilidad del que hizo el voto, le fijará precio al sacerdote. Ok, el primer tipo de voto, votos relativos a la persona. Eso está en el versículo 1 hasta el versículo 8. Los votos relativos a la persona. Éxodo capítulo 30, versículo 12. Si buscamos Éxodo, ahí rapidito, capítulo 30, versículo 12, dice la palabra del Señor de esta manera, vers 30, Éxodo 30, versículo 12, dice de esta manera, dice, cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Ojo con esa palabra, el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando lo hayas contado. Está hablando del pueblo de Dios. Y dice en el versículo 14, dice, todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Dará la ofrenda de Jehová, verso 16, y lo dará para el servicio del tabernáculo. Ojo con esta palabra. Lo dará para el servicio del tabernáculo de reunión y será para memorial, por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por estas personas. Okay. ¿Cuál es el punto aquí? Los votos por la persona, según el Antiguo Testamento, según la ley levítica, usted vale plata. ¿Usted me escuchó, mi hermano? Usted vale plata, dice ciclos de plata. Nosotros somos gente que valemos plata, pero a veces no nos la creemos. O sea, delante de Dios usted es precioso, tiene un valor. Ahora hay un límite del valor, pero en esos 30 nos dice el por qué tenía que pagar ese valor de 50, de 20, porque resulta que si tú eres pueblo de Dios, si tú eres una persona de Dios, un temeroso de Dios, eres del pueblo de Dios, usted tiene un valor, es importante. Así que la palabra ahí, la plata, ¿verdad? Plata hablando del medio de valoración. Entonces usted es una mujer que vale plata, es un hombre que vale plata, pero a veces nosotros creemos que no valemos nada, que somos gusanos de Jacob y actuamos tal cuanto nos medimos. Entonces ahí habla de valorización de la persona, ¿verdad? Y eso se daba como un apoyo al ministerio, en este caso al ministerio levítico que leímos en el capítulo 30, por rescate. Éxodo 30 dice, por rescate, la mitad del ciclo, por rescate, ¿verdad? Entonces dice, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión. Así que si vemos esto, estamos viendo que Dios está pensando en la economía del pueblo de Israel. Recuerda que ellos están en el desierto y ellos tienen que crear una economía de sostenimiento a esto. Así que la persona tiene un valor. O sea, si alguien aquí sabe economía y sabe administración o le gustan los números, sabe que a nivel internacional cada uno de nosotros tenemos un valor. Así que todo el mundo está endeudado, ¿verdad? La deuda se llama la deuda por ciudadano. Ya no voy a explicar matemática, ni contabilidad avanzada, ni economía, pero nosotros tenemos un precio, un valor que se utiliza en los medios financieros. Cada niño que nace tiene un valor. Ahora aquí cada ciudadano del pueblo de Dios tiene un valor, y ahí se explica el valor en plata. Significa que somos gente de plata, gente que valemos para Dios. Pero el punto es también que esto se daba como, no solo como el valor de la persona, sino también se daba como el aporte de la economía que Dios iba a preparar más adelante en el camino. Ellos no iban a depender de los otros pueblos, iban a depender del mismo pueblo. Ahora, los que eran parte del pueblo, el que no es parte del pueblo no está obligado en ni valorizarse ni tampoco dar esto, ¿verdad? Este voto por la persona, este corbán, o con la palabra corbán. Lo segundo, eso eran los votos relativos a los animales también. Versículo 9 al 13. Del 9 al 13 dice, si fuere animal de los que se ofrece ofrenda a Jehová, todo lo que de los tales se diera a Jehová será santo. O sea, este voto también, el que alguien tenía algún animal, tenía que dar
como un impuesto, ¿verdad? Si fuera animal inmundo, de que no ofrece ofrenda a Jehová, entonces el animal será puesto delante del sacerdote. O sea, los animales limpios eran para Dios, pertenecían a Dios. Los animales que eran considerados inmundos no lo valorizaban igual, tenían que llevarle al sacerdote, y dice el 13, y si lo quisiera rescatar, añadirá sobre tu evaluación la quinta parte. Había el rescate, ¿verdad? El retomar eso. Así que también se dan votos relativos a los animales, del 9 al 13. Importante esto, ¿verdad? Votos relativos a los animales. Lo tercero, hay votos relativos a la casa. A la casa. Entonces, usted tiene una casa. Hay gente que compra una casa y no la, como no es del pueblo de Dios, como no entiende o no se la han explicado, dice que esta es mi casa, mi carro, mi, eso era puro mí. Pero el pueblo de Dios, estamos hablando que estamos en la falda del Sinaí, dice, cuando alguno dedicare su casa, consagrándola a Jehová, la valorará el sacerdote, sea buena o sea mala. Según la valorar el sacerdote, así quedará. Mas si él que dedicó su casa deseare rescatarla, añadirá a tu evaluación la quinta parte del valor y será suya, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando de dedicar y consagrar la casa al Señor, ¿verdad? La casa, en este caso es la casa. Si algún día ellos en el futuro, cuando llegaran a la tierra de Canaán, pudieran comprar una casa o tener una casa o algo, ¿verdad? Donde ellos se están cubriendo, viviendo, tenían que dedicarla al Señor. Yo no sé si su casa la ha consagrado al Señor, pero bueno, ¿verdad? Que esto que se consagre hace unos días, hace unas semanas, unos años, unos meses atrás, pudimos tener la oportunidad de ir a dedicar, a consagrar la casa. Entonces, si alguien deseara rescatarla, dice, bueno, yo voy a quedarme, voy a valorar la casa, entonces la quinta parte será de esa persona, ¿verdad? Lo cuarto, lo tercero, vemos si los cuartos son votos relativos a la propiedad. Verso 16 al versículo 25, si alguno dedicare la tierra de su posesión a Jehová, ojo, si la dedicare a Dios, o sea que ese terreno es tuyo, pero tú dices, bueno, esto es para Dios, la voy a dedicar a Dios y tu estimación será conforme a tu siembra. O sea, como era un tiempo donde se trabajaba la tierra, se habla de la siembra, de la semilla, conforme a la semilla, ¿verdad? Y si dedicare su tierra desde el año de jubileo, recuerden que hablamos del año de jubileo, que eran a los 50 años, había un tiempo donde tenía que descansar la tierra, ese se llamaba el año del jubileo, había fiesta, había, ¿verdad? Un año de gozo, 50 años, ¿verdad? Más si después del jubileo, o sea, de ese momento de los 50 años, dedicarle su tierra, entonces el sacerdote hará la cuenta del dinero conforme a los años que quedaren hasta el año del jubileo y se rebajará de tu estimación. O sea, que si son antes de los 50 años, había una estimación especial. Ahora, aquí donde vamos, ¿verdad? El 19 dice, y si el que dedicó la tierra quisiera redimirla, añadirá a tu estimación la quinta parte del precio y ella se le quedará para él. Mi hermano, mi hermana, estamos hablando de ahora el voto de las propiedades. Voto a una propiedad. En este caso, ellos, recuerden que ellos están en la falda del monte Sinaí, no se desconecten. En la falda del monte Sinaí están ya cerrando para ir a pasar por todo Cades Barnea para entrar a Canaán. Pero era importante que cuando ellos entraran y se encontraran con este tipo de situación, ellos supieran qué hacer en cuanto a eso. Quinto, voto relativo a la primogenitura del ganador. El versículo 26 y 27 dice, pero el primogénito de los animales, o sea, el primer animal, que por la primogenitura es de Dios, es de Jehová, nadie lo dedicará, sea buey u oveja, de Jehová es. O sea que ellos eran también pastores de ovejas y en ese gobierno, este estilo de gobierno teocrático donde gobierna Dios, el primer animal
pertenecía a Dios, así que te voy a agarrar el segundo y el tercero, pero el primero era de Jehová y nadie lo dedicará, sea buey, o sea, nadie podía vender. Lo primero, venderlo para otra cosa, eso era de Dios. Se puede vender el segundo o el tercero, pero el primero era propiedad de Dios. Dice, más si fuera de los animales inmundos, supongamos que no es oveja, no es un animal considerado como inmundo, entonces había otra situación. Dice, lo rescatarán conforme a tu estimación y añadirán sobre la quinta parte de su precio. Y si no lo rescataren, se venderá conforme a tu estimación. Los animales que eran inmundos tenían otro trato, ¿verdad? Porque no eran vendibles, no eran dedicables, eran inmundos, estaban en el mundo, pero no entraban dentro de esa ley, ¿verdad? Así que estamos hablando del voto a los primogénitos del ganado, el primer ganado. Sexto, el corbán, voto relativo a cosas consagradas, versículos 28 y 29, dice, pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Jehová, de todo lo que tuviere, de hombres, animales, de la tierra, de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. Ninguna persona separada como anatema, anatema significa maldición, podrá rescatarla, indefectiblemente ha de ser muerta. Está fuerte, ¿verdad? O sea, estamos hablando de los votos relativos a la cosa consagrada. Por ejemplo, si usted dedica algo a Dios y alguien quiere compararlo, eso no es para venta, eso es dedicado a Dios, propiedad de Dios. Y no se puede vender, y mucho menos, dice a una persona que no tiene que ver nada con lo de Dios, ¿verdad? Separada, dice separada como maldita, es una persona que no es del pueblo de Dios. Un ejemplo, que usted de repente reciba algo gratis, una bendición, vamos a poner un ejemplo, vamos a aplicarlo. Si la iglesia donan un carro o donan una propiedad o donan algo, alguien donó algo para la iglesia, entonces se toma eso y alguien lo toma y lo vende, eso es un anatema, eso no está correcto porque eso no es de él, es del Señor. No se puede vender, no se venderá ni se rescatará, ¿verdad? Porque es cosa consagrada. Así que cuando usted dona un florero, eso no es suyo, eso es de Dios, usted lo donó, Dios no te obligó a hacerlo. Cuando usted da algo para el Señor, no tiene que estar llorando, eso es de Dios. Dios no obliga a nadie, pero lo que usted da para el Señor, vamos a poner, usted donó una guitarra, ya esa no es suya, es de Dios, es para el ministerio, es para hacer la obra de Dios. Donó 2 canastas, esa no es suya, eso es de Dios, ¿verdad? Entonces el punto es así, que tenemos que entender que cuando usted da algo para Dios y punto, y no puede venderlo. Por eso hay muchos ministros e iglesias que se han metido en lío, porque resulta que algo vino de gratis, vino una bendición, en vez de que recibió de gratis, darlo de gratis, lo que hacen es venderlo y se crean un problema hasta con la ley, porque si está en lo legal, dice, ven acá, yo le di eso gratis para que hiciera la obra social y usted lo está vendiendo y eso no es negociable y se trae problemas con eso. Así que el voto de la cosa consagrada de Dios, el 28 al 29, ¿verdad? Que tener cuidado. Cuando usted da algo para Dios. Y lo séptimo, vemos el rescate de los diezmos. Versículo 30 al 34 dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. O sea, los diezmos son de Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por él. Y todo el diezmo de vaca, de oveja, de lo que pasa bajo la vara, ¿verdad? Vara una medida, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que dio en cambio serán cosas consagradas, no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que Jehová ordenó a Moisés para los hijos de Israel. Ojo, muy importante.
el rescate de los diezmos. Algunos dicen, bueno, pero es que la iglesia y los pastores, el pastor quiere diezmos para hacerse millonario. Imagínense, yo tengo 30 años y no me he hecho millonario. Si es por eso, nunca hubiera hecho millonario. O sea, ahora, ¿de dónde salió esto? Mire, que estamos hablando del libro Levítico. Resulta que, ¿de dónde salió eso de los diezmos? Pero que ya estamos en el libro Levítico. Bueno, resulta que Abraham, en Ur de los Caldeos, dentro de la economía babilónica, se daba un impuesto que tiene que ver con la 10ª parte de impuestos para el gobierno. Estos se encuentran en las tablillas de Usur, que son bien complicadas de explicarle esto, ¿verdad? Pues eso está en un grabado sobre la historia babilónica, y crean un impuesto. Entonces, cuando vemos en Josué 24, ¿de dónde salió Abraham? Josué creo que 24:2. Abraham vino de Ur de los Caldeos. Buscamos ahí rapidito, Josué 24, versículo 2 dice la palabra: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños, ¿verdad? Ellos venían ¿de dónde? ¿De dónde vivía Taré? ¿Y dónde venía Taré? Venía de Ur de los Caldeos, de Caldea, ¿verdad? Ahora, cuando vamos a Génesis capítulo 14, resulta que en el capítulo 12 Dios le da una promesa a Abraham. Le dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea, ya Abraham es un hombre de bendición, ya él tiene una promesa. Su sobrino Lot se mete en un lío. En el capítulo 14 de Génesis se mete en un lío. Abraham pide a Dios para que lo ayude a liberar, lo libera. Y cuando leemos Génesis 14, versículo 16, dice: y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y a las mujeres. O sea, Dios le ayudó a este hombre de la promesa, Abraham, a rescatar lo que se había perdido, ¿verdad? Personas, bienes, en este caso su sobrino. ¿Qué ocurre? En eso aparece el rey de Sodoma, y dice: bueno, dame la gente. Y entonces en el versículo 18, algo interesante, que dice que en el versículo 18, Génesis 14, 18, dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¡Wow! El hombre viene de una victoria, viene de alcanzar una victoria, y se encuentra con Melquisedec, ¿verdad? Y Melquisedec le ofrece pan y vino. Pan representa vida y el vino representa el gozo. Imagínense, cuando uno viene en la guerra, ¿cómo no viene? Si gana, viene contento; si pierde, viene en problema. Así que él le trae el gozo, le trae el pan, que representa la vida, y el vino, que representa el gozo, la alegría. Y eso es lo que vino con este hombre Melquisedec. Entonces dice: y le bendijo. O sea, no solo él le trajo pan y le trajo vino, sino que le trajo bendición. Dice: y le bendijo. Qué bueno es que un hombre de Dios, en este caso Melquisedec, no solo, fíjense, aquí hay pan, te traigo el pan, Abraham, te doy el pan, te traigo la alegría. Pero aparte de darte el pan nuestro de cada día, aparte de darte el pan, darte el aire, darte esto, yo también te voy a dar una bendición. Dice: y le bendijo. Mire, bendición no tiene que ver nada con dinero ni nada de aquello. La bendición le deseó lo mejor. Él dijo: bendito sea Abraham de Dios. Mire, él no solo había alcanzado la promesa, sino que ahora se encuentra con la bendición. Lo bendice. Dice: Abraham, Dios del Altísimo. Él no le dijo Abraham, Dios de Ur, o Abraham, Dios de... No, de los babilonios. No, él le dijo que Abraham que él venía de parte del Dios Altísimo, el más alto de los dioses, ¿verdad? Cuando Abraham escuchó eso y dijo: y bendito sea el Dios Altísimo. O sea, Melquisedec bendijo a Abraham, pero también bendijo al Dios de Abraham. Dice: que entregó tus enemigos en tus manos. O sea, Melquisedec dice: ¿sabes qué, Abraham? Tú lograste la victoria porque el Dios a quien tú sirves es el Dios que te dio la victoria. El Dios que tú sirves puso tus enemigos en tus manos. Así que yo te bendigo a ti y bendigo a tu Dios. En esa respuesta dice: y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Qué significa? Que Abraham no estaba obligado a darle nada,
Melquisedec le pidió nada a Abraham. Melquisedec solo bendijo a Abraham. Amén. Solo lo bendijo. Lo bendijo y bendijo al Dios de Abraham. Y en respuesta, ahí donde viene, donde sale todo el diezmo. Abraham estaba acostumbrado de dar su diezmo en Ur de los Caldeos a esos dioses babilónicos. Estaba acostumbrado a adorar a Moloch, a Astoret, a esos dioses. Y entiendo que Abraham viene en la conclusión diciéndome acá, si yo cuando estaba en idolatría, yo daba el impuesto para que estos sacerdotes idólatras siguieran hablando de que las estrellas son dioses y que la luna son dios. Ahora Dios me lleva y me dice, Abraham, mira las estrellas no son dioses, así yo soy tu creador, yo te voy a bendecir. Entonces Abraham llega a la conclusión de que él dice, ve acá, yo en agradecimiento, porque Melquisedec no me lo pidió, ni me dijo que tenía que hacerlo, en agradecimiento yo voy a dar la 10ª parte, el diezmo de todo, ¿verdad? Él no le pidió eso, él solamente le bendijo. Ojo con esta palabra, le bendijo, y él le dio el diezmo de todo. Él no le pidió el diezmo de todo, él simplemente le bendijo, le trajo vida y le trajo alegría. Ese es Dios, y le ganó la batalla. Ahora, ¿qué pasa con esto? Estamos en el Levítico 27, para ir cerrando. Cuando hablamos del rey y el diezmo de la tierra, si es la simiente, es cosa dedicada a Jehová, y es cosa consagrada a Jehová, serán cosas que no podrán ser rescatadas. O sea, en el Sinaí, el diezmo no era una ley, o sea, no era obligado a hacerlo. Abraham tampoco. O sea, ¿a dónde voy? Usted cuando va al diezmo, usted no lo dé. Si tiene dolor darlo, no lo dé. Pero el diezmo representa como un tributo a la economía. Es como decir, es la economía de la fe. Es como decir, cuando usted lo da, usted está diciendo, necesitamos comprar esto, necesitamos llevar algo para el altar, necesitamos, o sea, es la economía. No pedimos al gobierno ni pedimos a otro lugar para que sostenga la economía. O sea, la economía son los gastos del santuario, ¿verdad? Y de los levitas. Estamos en Levítico. Entonces, cuando se escribe en Levítico, en el Sinaí, se está pensando, miren, cuando ellos entren a Canaán, ellos tienen que administrar una economía que no venga de los babilonios, una economía que no venga de los filisteos, una economía que no venga de afuera, sino una economía que venga de hombres agradecidos, mujeres agradecidos. Por eso el diezmo no es como lo pintan muchos. Hay cristianos que no dieron porque dicen, bueno, que eso es Antiguo Testamento. Ok. Entonces, cuando lo da, hágalo de corazón. Pero ¿qué pasa? Cuando no lo das, puedes rescatarlo, ¿verdad? Dice, darás la 5ª parte, ¿verdad? La 5ª parte. O sea, el versículo 31 dice, y si alguno quisiera rescatar algo de Dios, o sea, sacar algo por lo que sea, añadirá la 5ª parte de su precio por ello. Así que cuando usted da eso, no es una ley. O sea, usted no está obligado a dar el diezmo. Usted lo va a dar porque es una persona agradecida a Dios. Si te dice, ven acá, no hay alimento en mi casa, dice Jehová en Malaquías, entonces yo quiero que haya alimento en la casa de Dios. Yo quiero que mis hermanos puedan ser ayudados en una necesidad. Yo quiero que lo que no tienen, ¿verdad? Los que menos tienen puedan ser ayudados. ¿Y cómo lo hacemos? Con la economía dada por la ofrenda que viene del diezmo del corazón. No es para hacer supermillonarios a los ministros, ni tampoco ignorarlo. A un fariseo un día, la Biblia dice en los evangelios que había un fariseo y un publicano orando, y el fariseo decía, yo doy diezmo de todo lo que gano. Él se estaba jactando. Así que si alguien da diezmo y que para decir que el que más da, entonces no es la actitud correcta. Y si alguien lo ignora, está aprendiendo hoy que Abraham lo dio por agradecimiento, no por ley. Años más tarde se convierte en ley. Ahora, ya para ir cerrando de este tema, si nos vamos al libro de Hebreos, que es el Nuevo Testamento, alguien dice, pastor, pero ese era el Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento. En el libro de Hebreos, Nuevo Testamento, que habla sobre esta, es una discusión que hubo en los Hebreos, dice, Hebreos capítulo 7 dice, por tanto, Jesús es fiador, dice el 21, 7:21 dice,
Dice, porque otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este en el juramento del que dijo, juró al Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea, Melquisedec fue el que se le apareció a Abraham. Y dice, por tanto, Jesús, escuche, el Nuevo Testamento, es fiador. O sea, fiador es el que respalda, el que ha hecho préstamo, sabe que te piden un fiador. Él no es el que tiene la deuda directa, pero el que dice, bueno, si falla José, yo respondo. Si falla Carlos, yo respondo. Si falla, yo respondo. Entonces, si Jesús es el fiador, o sea, si yo fallo, si yo cometo, a Jesús dice, yo voy a responder por él, es fiador de un mejor pacto. Imagínense, si Melquisedec, si Abraham le dio a Melquisedec en agradecimiento esta porción, ahora imagínense nosotros, ¿cómo no le vamos a dar a Jesús, que es un fiador, va a respaldar más que Melquisedec? Mira el capítulo 7, verso 9 dice, versículo 8 dice, y aquí ciertamente, Hebreos 7, 8 dice, aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, ¿verdad? Pero allí uno de quien se da testimonio que vive, refiriéndose a Cristo, ¿verdad? Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví. Imagínense que Leví todavía no había nacido. Estamos en Levítico. Leví, uno de los hijos de Jacob, no había nacido, y Abraham pagó el diezmo también de Leví. Interesante esto, ¿verdad? Yo estoy pagando, por lo menos pago como es que eso me recuerda a Job, cuando Job decía que por si alguno de mis hijos se portaba mal, o por si alguno de mi familia no andaba bien, dice, oh, ahí va mi ofrenda, ahí va mi corbán, ahí va mi corbán. Y entonces aquí vemos que Abraham pagó el diezmo también de Leví. Leví no había nacido y dice que recibe los diezmos. O sea, mire, imagínense que Leví, el que recibía los diezmos, no había nacido y ya Abraham estaba en agradecimiento. Dice, esto también por Leví. Dice, verso 10, Hebreos 7, dice, porque aún estaba en los lomos, o sea, todavía no había nacido de su padre, cuando Melquisedec le salió el encuentro. Tremendo, ¿verdad? Tremendo eso. Así que cuando vamos a Levítico 27, que es el último libro, el último capítulo de Levítico, nos está recordando, ¿verdad? Nos está recordando que tenía que hacer ese voto, el rescate de los diezmos, rescatarlo. Así que no se confunda que los diezmos es para ser millonario al ministro, aunque muchos han lucrado con la fe y se han aprovechado de esto, pero sí se utilizaban para las viudas, se utilizaban para los huérfanos, para los levitas, los ministros y para los necesitados. O sea, en otra parte se utilizaba para llevar a administrar la economía de Dios en el pueblo de Dios. Ese era el diezmo y no se daba por obligación, se daba por agradecimiento. Así que cada vez que usted da el diezmo, no lo da para que yo sea millonario, ni que yo me lucre. No. Usted lo va a dar porque te dice, ven acá, se necesita comprar agua para la obra, se necesita pagar el transporte para que el hermano que no tiene transporte llegue, se necesita. Entonces, en esa economía de Dios, en esa economía de fe, se tributa el corbán. Pero ¿qué ocurre? Que Jesús se encontró con un joven que no entendió eso, ¿verdad? La promesa. Eclesiastés capítulo 5, versos 5 al 6 dice, cuando a Dios hace promesas, mire, yo no sé quién ha dicho, Señor, si tú haces esto, Padre, yo te prometo. Yo no sé si usted le ha hecho promesa a Dios. Vamos a leerlo rapidito, ya estamos en la recta final. Cuando hace promesa a Dios, Eclesiastés 5:4 dice, cuando a Dios, Eclesiastés 5:4 dice, cuando a Dios hace promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Verso 6, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue por ignorancia, porque hará que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tu mano. O sea, Dios no te obliga, mi amado hermano, amigo, Dios no te obliga a dar lo que no quieres dar. Dios no obliga a nadie. Pero si usted dice, usted le promete algo a Dios, hace un corbán, hace un voto a Dios, usted cúmplale al Señor. Señor, si tú me das un hijo, yo te prometo, el Padre, el Señor te da un hijo, vaya, haga como Ana,
llévelo al altar. Señor, si me cura de esta enfermedad, yo te prometo, si Dios te cura de esa enfermedad en su voluntad, vaya y pague su voto. O sea, pagar su voto es decirle al Señor, gracias, gracias por eso. Dice el Salmo 116:4, a Jehová pagaré mis votos. Wow, a Jehová pagaré mis votos. Resulta, mi amado hermano, que un día el Señor se encontró con un joven y decía, ¿por qué tú no ayudas a tus padres? Y él decía, bueno, pero es que ya yo he hecho voto con Dios. Entonces, no, él decía, ese es un corbán. O sea, yo quisiera ayudar a mi padre, pero ya lo que yo pudiera ayudar a mi padre, yo se lo estoy ayudándole a Dios. O sea, hice un voto a Dios. Y muchos no entendieron esto del corbán, ¿verdad? Es la ofrenda, el presente, el voto. En esta noche vamos a buscar Deuteronomio 23:21 ahí ya para cerrar. Deuteronomio 22, versículo 21. Deuteronomio 22, versículo 21, 23, perdón, versículo 21. Deuteronomio 23, versículo 21. Vamos a leerlo ahí rapidito. Dice la palabra, cuando haces voto a Jehová tu Dios. Deuteronomio 23, 21 dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y será pecado en ti. Ok, mas cuando te abstenga de prometer, no habrá en ti pecado. ¿Escuchó? Pero lo que hubieres salido de tus labios, verso 23, lo guardarás y lo cumplirás conforme a lo que prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. O sea, Dios, mi hermano, Dios no te obliga a que tú des lo que no quieres dar. Una vez le dije a alguien en el templo, si te va a dar un dinero, $100, $20, no importa la cantidad, y a ti te duele, le dije, hermano, por favor, no la dé. Guárdeselo en el bolsillo, sé feliz, tenga paz. Pero si usted da una ofrenda para apoyar a un hermano, una hermana, una misión, un líder, si usted lo hace de corazón y está con tristeza, mi hermano, déjelo en el bolsillo, en la cartera. Dios no es deudor de nadie. Pero aquí dice que cuando hace corbán, cuando hace voto, entonces por favor paga el asunto, el voto. Dice, bueno, yo me comprometí en llevarle un pan a una viuda toda la semana. Usted le dijo a Dios, no me dijo a mí, no le dijo a la iglesia. Es un compromiso suyo con Dios. Entonces trate de cumplir lo que prometió. Porque si usted no promete, mire, yo tengo esta política y a mí no me gusta decir que, oiga, le voy a dar un regalo. No. Cuando Dios me mueve a mí a dar un regalo o algo a una persona, yo simplemente voy y lo doy. ¿Por qué? Porque si yo lo prometo, mi hermano, si yo le dije a usted que le iba a regalar un aguacate, téngalo por seguro que si no lo tengo, lo compro algo, pero se lo doy. Porque el hombre que no tiene palabra, que pierde la palabra, ya no tiene nada que perder. ¿Verdad? Usted cumpla. Si usted es una persona que no cumple, mejor no diga nada, quédese callado y cuando quiera hacer algo, hágalo y sea feliz. Así que en esta noche, los votos de consagración, o sea, el corbán, los votos, o sea, de verdad, auténtico. El último capítulo de Levítico, del primero al último, es el tiempo de preparación. Y Dios nos prepara porque cuando lleguemos a la promesa, entonces sabemos cómo conducirnos. Vio la importancia de prepararnos. El que se prepara bien en cualquier área de la vida, cuando le toca, mire, si usted tiene un examen, usted se preparó, usted no es que va a ganar 100, pero va más confiado, ¿verdad? Porque si yo me preparé algo, sé que voy a pasar, ¿verdad? Quiero dar lo mejor, pero creo que voy a pasar, porque se esforzó. Lo mismo en la fe. Cuando usted hace un voto a Dios, mi hermano, tenga cuidado de no cumplir. Mejor absténgase de prometer, como dice Deuteronomio 23, 22, y que no habrá en ti pecado, porque vas a pecar con tu lengua. Así que si dice, al pastor le voy a dar un arroz con pollo, bueno, ya usted le dijo que me da arroz con pollo, así que ahí tiene una promesa. Dios dice, acuérdese que usted le dijo al pastor y no cumple, entonces ya no es culpa mía, fue su boca, fue su lengua.
Que Dios me lo bendiga ricamente en esta noche. Bendiciones.